Avanza el proceso de retorno de cientos de familias indígenas en Vera, asentadas en Bogotá. Y ese proceso lo adelanta o lo coordina mejor la Unidad para las Víctimas. Lilia Solano es su directora. Bienvenida, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por invitarme y un saludo a la audiencia. Quisiera que nos dijera por qué esta vez sí se va a poder concretar eso, porque ha habido varios intentos. Sí, digamos tres cosas. Una, la articulación de entidades del gobierno nacional, de tal forma que se pueda responder a las angustias que tienen en los territorios en términos de acceso a la comida, de vivienda, de salud. Dos, una buena articulación también con los gobiernos locales, Bogotá, Chocó, Risaralda, que es a donde van a retornar, donde va el pueblo en Vera. Y tercero, que si no das las garantías de dignidad a un pueblo, pues imposible no retornar. Yo quisiera que nos dijera cuánto tiempo podría tardar la implementación de eso, porque no es solamente, excúseme decirlo de manera tan coloquial, subirlos a unos buses y mandarlos. Exacto. Eso requerirá más tiempo. Sí, tengo que contarte que llevamos meses en este alistamiento. La anterior directora, porque yo llevo un par de meses en este cargo, era del pueblo en Vera y adelantó una tarea larga de preparación para el retorno, y eso incluye que en los territorios hayan condiciones que le permitan al pueblo en Vera llegar y tener por lo menos vivienda, acceso a la alimentación, educación. Esto es lo diferente, pero si no hay nada de eso, retornan inmediatamente. Hablemos de esas condiciones. ¿Realmente hay seguridad allí? Porque esa es una de las condiciones que establece la Corte para que los pueblos desplazados puedan regresar. ¿Sigue habiendo grupos armados ilegales allí o hay reportes de que ya no están? Bueno, hubo el comité que es una obligación, el Comité de Justicia Transicional. Digamos que en este momento hay condiciones, pero hacemos siempre un llamado, es que si no se pone fin al conflicto armado y si continúa la guerra, pues nunca va a poder el territorio tener condiciones para que los retornos, la reparación integral y las reubicaciones pues no sean fallidas. Entonces estamos en ese camino y bueno, este es un retorno muy preparado y una reubicación porque un grupo va a ir a Risaralda, a Marsella. Me gustaría saber cómo han reaccionado los indígenas que están allá, que no se desplazaron, porque a veces termina habiendo fricciones entre los que se fueron y los que se quedaron. Sí, exactamente. Hemos hecho dentro de la preparación. Hemos tenido reuniones territoriales porque hay gobernadores indígenas que están en los territorios de donde salieron desplazados, y también hemos hecho reuniones con los alcaldes, con gobernadores. Ayer en nuestra reunión de alistamiento estuvo el alcalde de Pueblo Rico, en Risaralda, a donde va a llegar un grueso de la población que luego sigue al Chocó y otra se queda en Risaralda, pero es muy difícil para los que llegan. Para los que ya están, que digan, bueno, estos retornados vienen en mejores condiciones que nosotros, entonces estamos garantizando que haya buen vivir para toda la comunidad y no solo para los retornados. Ya hemos hecho esa tarea. Allá entre Pueblo Rico, Santa Cecilia y el Chocó había ya unas condiciones muy difíciles para los en Vera. ¿Estos que llegan, a qué se van a dedicar? Exacto, estos que llegan cuentan con unos compromisos que ellos han firmado, pero que las entidades también han firmado para que puedan desarrollar proyectos productivos, para que haya autoconstrucción de las viviendas, cuando haya la construcción de la vía, también que el mismo pueblo pueda participar. Yo creo que debe llegar un momento en que más de 10 millones que ya ahora forman parte del registro único de víctimas, podamos decir, mira, como país no podemos seguir incrementando porque llega un momento en que ni se puede reparar ni se podrá retornar si no le ponemos un límite. Los que se quedan en Bogotá, que son una minoría, ¿en qué condiciones se quedan? ¿En qué condiciones decidieron integrarse a la ciudad? Sí, ahí cuentan con el liderazgo de Bogotá, por supuesto, y del gobierno departamental. Como hay estos carriles, retorno, reubicación, reintegración o integración, entonces le hemos propuesto acompañar también como país no sé, una campaña donde, como nosotros decimos, Colombia, país de la belleza, se puede decir,
Bogotá, país de la belleza multicultural, una ciudad que sabe los acoja. Exacto, integrar a los afro, a los indígenas, a los pueblos y hacerlos parte de la ancestralidad y no como el estorbo del pobre en la ciudad. Directora, usted es una líder feminista muy reconocida. ¿Cómo puede hacerse este proceso con los Embera sostenible? Se lo pregunto yo, pero sobre todo sostenible para que las mujeres no sigan sufriendo maltrato, explotación económica o mutilación genital en los Embera. Se respeta las costumbres indígenas, pero estas cosas, ¿cómo se combaten con los pueblos indígenas? Sí, claro, todo lo que atente contra los derechos humanos, lógicamente tiene que ser condenado, transformado, pero quiero decirte que la violencia contra las mujeres es una cosa terrible que no pasa solo en el pueblo indígena o el afrocolombiano. Entonces tenemos que también llegar a un momento como sociedad de que condenamos todas las formas de violencia contra niñas, contra mujeres, contra adolescentes. No hay, digamos, justificación en una práctica, digamos, como es ancestral, se puede agredir o se pueden violar derechos. Yo creo que es una deuda de un país que se llame democrático, que no hayan feminicidios, que no haya violencia contra las mujeres. No es un problema solo de las mujeres, tiene que cambiar la sociedad para que eso cambie. Ese es un proceso que no se pensó para unos pocos meses ni para los primeros años, eso va a tardar un tiempo, pero ¿cómo va esa implementación? Bueno, esa implementación es difícil. Yo siempre he dicho que no, una vez que te asesinan a un ser querido, te lo desaparecen, lo desplazan, reparar eso es algo que es casi irreparable. Y este gobierno realmente ha hecho un esfuerzo en dar un paso y decir, no solo hay que reparar, o sea, indemnizar, sino que hay que dignificar esas víctimas. Por eso las cifras, estamos haciendo un esfuerzo en que no solo sean las 600.000 que quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que el presidente ha dicho que logremos, aunque sea 2 millones de la dignificación de las víctimas. Pero el ente público dijo, se requieren 343 billones de pesos para la reparación. Es decir, hay un desafío tremendo en que haya suficientes recursos, pero a este ritmo se tomará más de 100 años la reparación a las víctimas. Más de 100 años para reparar monetariamente, por eso tiene que haber otro tipo de acciones. En Bogotá, donde hay más institucionalidad, ¿ese proceso va mejor que en el resto del país o no? Bueno, por lo menos se ha cuantificado lo de las indemnizaciones, se ha avanzado en la articulación de entidades. Si no es articulación con gobiernos locales, departamentales y nacional, ahí perdemos el año. Pero el presidente también ha dicho, bueno, busquemos que la comunidad internacional nos apoye en tratar de terminar el conflicto, pero también en la reparación a las víctimas. Las víctimas son una herida abierta en este país y es un clamor de que pongamos fin al conflicto. Usted habla de una herida abierta, pero es que los conflictos no han cesado. O sea, no. Se firmó un acuerdo con la mayor parte de las FARC, pero sigue habiendo conflictos con otros grupos y hay nuevas víctimas de confinamiento, de secuestro, de desplazamiento, en fin. ¿Qué tanto está creciendo ese registro? Sí, ese registro está creciendo. Después de que se firmó el acuerdo de paz, alrededor de 1.800.000 víctimas se han registrado. Por eso insisto en que el esfuerzo de que avance un acuerdo de paz, unos diálogos de paz para alivianar las víctimas que siguen, algunas con confinamiento, con desplazamiento. El 30 de agosto se conmemoró el Día de la Desaparición Forzada. Todavía hay desaparecidos y todavía hay muchas personas que fueron puestas en cementerios como NN. Y yo creo que aquí, en Bogotá, donde, como tú dices, hacen presencia no solo todo el aparataje del gobierno nacional, sino organismos internacionales. Aquí tenemos, porque aquí llegan, antes llegaban como 100 familias, antes de este año, como 100 familias semanales desplazadas. Eso quiere decir que Bogotá tiene que desarrollar, digamos, todas estas medidas y el gobierno nacional para responder a esta realidad y aunque está abierto el registro, pues hay que tener la conciencia
como país, bueno, hay que repararlas. Claro, pero ¿cuál va a ser el gran logro del gobierno si se planteó una meta de 600.000 personas reparadas y eso deja millones y millones por fuera? ¿Hasta dónde va a lograr este gobierno con su unidad atender a esas víctimas? Bueno, uno de los logros es que hay un poco más de 1.000 sujetos de reparación colectiva. Entonces, este gobierno... ¿Son o municipios o veredas o grupos étnicos? Sí, grupos étnicos, sobre todo organizaciones sociales, o aún grupos políticos que muchos fueron víctimas de masacres. Entonces, eso ha estado muy rezagado. Dar un paso adelante para que esos municipios, esas organizaciones sean reparadas colectivamente, te dan una idea de que se puede un poco ayudar a reconstruir el tejido social departamental, municipal y organizacional, digamos, por los diferentes sectores, que les permita entonces retomar su tarea de construcción de una verdadera democracia. Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchas gracias. Billones y billones de pesos serían necesarios para poder reparar a todas las víctimas, pero de la paz total y de sus resultados y de la presión que haga la sociedad para evitar que haya nuevos conflictos, de eso depende que cese este derramamiento de sangre.